En el ascenso espiritual, audio número 4 de nuestro gran rabí en Kabbalah, Mijael Ben Pesach Pornart. Línea 36, página 89. Esta es una parte del Talmud, y que nos dice que hay dos opiniones, dos puntos de vista, y que ambos son buenos. Tiene que verlo como que ambos son buenos. Cuando hay dos opiniones en la Torá, no es como en nuestro mundo, que una es mejor que la otra, o que una tiene un punto de vista inadmisible, mientras que la otra es correcta. Pues no, porque nos hemos dicho que en un nivel superior hay unidad cuando hay dos opiniones. Así como hemos dicho que existe el aspecto general y el aspecto particular. Así es que un rabí se refiere a un mismo aspecto, pero desde un punto de vista general, y el otro rabí se refiere a lo particular. Si sabemos que estos dos existen en cada fenómeno, entonces podemos entender que no hay contradicción entre las dos opiniones. Y esto es algo nuevo que Rabbi Shimon Bar Yochai dice acerca de quién es que... Así es que había dos opiniones, digamos dos escuelas, una de Rabbi Ismael y otra la de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Ismael fue un gran rabí, pero era de carácter general. También espiritualmente, por supuesto. Él se ocupaba de la forma de actuar en nuestro mundo, de las aplicaciones, de la forma práctica. Mientras que Rabbi Shimon Bar Yochai tenía otro punto de vista. Por supuesto que todo proviene desde arriba, que cada persona es única y que la ejecución de cada acción también es única para cada persona. Y sabemos a cuál aspecto pertenece Rabbi Ismael, porque tenemos el aspecto general y el aspecto ya particular. El aspecto particular es, por supuesto, el que dice Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Esto significa que todo está en mí, en una misma persona, y que todo es único respecto al alma del ser humano. Pero a la masa, por supuesto, se le enseña de otra manera, en la medida que no piden la unicidad en sí mismos. Y eso es correcto hasta tanto llegue el momento en el que alguien de la masa diga: he obtenido esto con esto, y de repente que sienta que tiene una carencia, que le falta algo, carencia de lo que hace, y se pregunte esa persona de la masa cuál es su ocupación, que quiere progresar, pero que el estudio de la Torá, como lo hace la masa, no le está dando lo que él necesita, que no recibe nada de ello. Esta persona hace todas las cosas estándares, pero no tiene profundidad en ellas. Entonces empieza con la Kabbalah, pero como lo hace Rabbi Shimon Bar Yochai, se ve solo, él y el Creador, y encuentra a un pequeño grupo de personas que también se esfuerza individualmente por el Creador, pero cada persona de ese grupo se ve a sí misma como un individuo particular y tiene su propio progreso y desarrollo. Eso es lo único que une a esas personas. Y por supuesto, también ellas realizan conexiones interiores, pero no del modo que lo hacen las masas, que cantan entre ellos y bailan y etcétera. Y sin embargo, dentro de ellos existe una enorme distancia, odio y otras cosas. Mientras que un cabalista no puede. Alguien que estudia Kabbalah hace trabajo interior. Y no quiero que nos autoelogiemos, pero alguien que estudia Kabbalah puede, poquito a poco, ser debilitado por el odio. Su capacidad de odiar simplemente va a disminuir, como resultado del estudio que hace. Ya no podrá odiar, y esto, por supuesto, viene todo desde arriba, porque una persona en nuestro mundo no puede odiar. ¿Escuchan? Cuando uno está en la panadería y pone la mano en su bolsillo, necesita, por ejemplo, 20 centavos, pero saca 50 centavos. Y entonces siente una especie de irritación. No se nota, pero por supuesto existe una pequeña irritación que uno experimenta, porque le habría gustado sacar directamente los 50 centavos. Experimentamos toda clase de irritaciones que también son una forma de odio que se interpone con nuestro trabajo que estamos haciendo espiritual en Kabbalah Luriana. Pero notaremos que gradualmente nos irá dejando de molestar esto, en tanto lo confrontemos
con otras irritaciones. Porque siempre funciona así, de este modo. No se puede decir que uno va a alcanzar el nirvana y no tiene que hacer nada, ¿me entienden? Si no tiene nada que hacer, entonces su vida no va a tener sentido. Usted es un santo y es hora de sepultarlo. Muchos hicieron con Rabí Ismael, es decir, el aspecto general, y tuvieron éxito. ¿Por qué? La forma general, haga esto y ya está listo. Y muchos hicieron como Rashbi, que es la abreviatura del gran rabí Simón Bar Yochai, el que escribió el Zohar, y no tuvieron éxito. Rabí Ismael dijo que está escrito que usted recogerá la cosecha. Esto está escrito en la Torá, en el 2º capítulo. Cuando decimos, por ejemplo, el Shema. El Shema es, escucha, oh Israel, que está escrito que usted recogerá la cosecha, como una bendición. ¿Y qué significa esto de recoger la cosecha? No apartes el libro de la Torá de tu boca. Esto corresponde con lo que se dice en la Torá, que uno recogerá su cosecha. Es extraño, ¿verdad? Mientras que hay algo escrito acerca de la cosecha que no parece estar en consonancia con el estudio de la Torá, porque Rabí Ismael siempre lo interpreta todo literalmente. Sería posible aplicar las palabras recogerás tu cosecha, como está escrito en la Torá, para entenderlo literalmente. Él dice algo así: según Rabí Ismael, quien siempre hizo lo general, si está escrito en la Torá, recogerás tu cosecha. Entonces lo comprende en una forma literal, como recoger la cosecha en nuestro mundo, como se hace aquí en la tierra. Rabí Ismael dice que lo que está escrito en la Torá tiene que entenderse literalmente, y esa es, a su opinión, y también la masa que estudia la Torá y piensa así, pues literalmente, como Rabí Ismael. Además, también otras religiones hacen exactamente lo mismo. Religiones. Una vez conversé con un sacerdote, que conversé yo, que era prominente este sacerdote, y le pregunté qué significaba lo que está escrito en el primer versículo de la Torá. En el principio el Creador creó el cielo y la tierra. Por supuesto que no estaba burlándome de él, ni preguntándole en forma provocativa. Dios no lo permita. Él era un rabí como así tradicional y me dijo: ¿ve usted ahí arriba el cielo? Y él me apuntaba con el dedo hacia arriba. Eso fue creado por el Creador. Y después él señaló hacia abajo con su dedo y me dijo: ¿ve usted la tierra? Esto es lo que creó el Creador. Esa es la opinión de Ismael. ¿Por qué? Porque ven todo en una forma literal, mientras que en la Torá no hay ninguna palabra que esté escrita acerca de eso. Rabí Ismael era absolutamente santo, porque la posición general le fue dada a él. Lo general, o sea, para la masa. Y a la masa, por supuesto, tiene usted que decirle: sí, el cielo está arriba de nosotros, y usted apuntará con su dedo hacia arriba. Es así. Entonces ellos se sienten felices, o satisfechos y perfectos. Vayan, por ejemplo, a una sinagoga o a una iglesia el sábado y el domingo. Miren su apariencia. Ellos son como perfectos y se sienten perfectos. Ellos dicen: hago cosas buenas, soy bueno. Se sienten perfectos al igual que un niño de 5 años. El sábado o el domingo se ponen sus ropas bonitas y se sienten estupendos. Van a instituciones religiosas y hacen lo mejor que pueden. No tienen fricciones en sí mismos. No tienen problemas consigo mismos. No tienen problemas con el Creador. El Creador me ama. El Creador es amado. Al igual que papá es agradable y mamá es agradable. Entonces el Creador pues también es agradable. Él me lo da todo lo que quiero. Sí, creo en el Creador. Dame esto, dame aquello. Esta es la opinión que tenía Ismael, la de las masas. Mientras que el Rabí Simón Bar Yochai, tuvo que conseguir el vínculo que era individual entre el hombre y el Creador directamente. Y por eso estudiamos la Cábala interior. En la primera lección nocturna aprendimos que hubo tarde y hubo mañana, y fue día 1. Que el día consiste en 2 partes, y no solo cuando brilla el sol. Pero no se le puede enseñar esto a las masas. Entonces Rashbi nos dice, Rabí Simón Bar Yochai,
que también es posible que una persona are cuando sea el momento de arar. Por supuesto que no está hablando literalmente aquí, sino que significa que hay un tiempo para el desarrollo de la persona, lo cual significa trabajo individual, trabajo. Y siembre en el momento de sembrar. Entonces, trabajo individual. Y coseche en el tiempo de la cosecha. Das, que es el momento de la trilla, es decir, cuando se lleva el grano para molerlo. Y cuando hay viento, con la ayuda del viento, separa la paja del trigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está tratando de decirnos la Torá? Que todo es individual, que existen dos aspectos. Ahora sabemos lo que significa, porque allí está lo general para la masa, y lo particular para las almas que son individuales, que son convocadas, pero desde arriba, para construir una relación individual con el Creador. Que sepan que no depende de nosotros preguntarnos por qué tenemos que hacer este trabajo. No es nuestra tarea decir que somos los elegidos, ni mucho menos. ¿Significa que tenemos que separarnos de las masas, esto que dice Rab? Claro que no. Todos somos uno. Nos completamos el uno al otro. Quiero decir que ya sabemos que todos los deseos están en una misma persona y no podemos separarnos de las masas. Pero sin embargo, tenemos que hacer el trabajo individual y tratar de conectarnos con la masa hacia adentro. ¿Por qué? Porque por un lado hacemos el trabajo espiritual en una forma individual y así seguimos la opinión que nos da Rabbi Shimon Bar Yochai y desarrollamos en nosotros un aspecto, porque en cada aspecto hay dos. Entonces desarrollamos nuestro aspecto particular, pero durante ciertas festividades uno tiene que ser parte del pueblo, hacer lo que hace la gente común. Entonces nos conectamos con el aspecto ya general. Por un lado, tenemos que hacer las cosas generales como las hace la gente común. Y por otro lado, tenemos que realizar nuestro aspecto particular individual. En este sentido, no vemos yo y ellos, ya que esto no existe, sino solo mi parte general y mi parte particular. Tenga presente que todo el mundo tiene la parte particular, también aquellas personas que pertenecen al espíritu de la masa. También ellas tienen un aspecto particular, su alma particular, solo que no la utilizan, pero tienen algo particular. Progresamos aquí paso a paso con estas lecturas. Entonces, hoy aprendimos acerca de los dos aspectos, el aspecto general y el aspecto particular. El momento de estudiar es crucial. No haga resúmenes luego, como lo hacen en las academias de Talmud. No es necesario. Lo único que cuenta aquí es su actitud en el momento de escuchar los audios y estudiar. En este momento están siendo construidos los Kelim dentro de nosotros, deseos internos, mientras escuche lo que tengo para decirle. Aun cuando no lo entienda, esto entra en usted. Lección 6, página 3, línea 42. Ahora voy a leerles en hebreo en voz alta para que me puedan seguir con el dedo, y luego voy a traducirlo y a darle unas explicaciones adicionales. Como podemos ver, estudiaremos esta lección nocturna, la mayor, en la primera parte, mucha Torá. Y se tiene que comprender lo que Rabí Yohanan dice en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aunque la persona lea solamente el Keriat Shema, escucha, oh Israel, por la mañana y por la tarde, cumple con la regla que dice que el libro de la Torá no se apartará de su boca, pero se tiene que interpretar respecto de la masa, como dice Rashbi. Como aprendimos ayer, existe un aspecto general y otro aspecto que es particular. Este versículo solo puede aplicarse en la lectura de la mañana y de la tarde a la masa. Pero él se refiere de un modo diferente a los individuos. Les dice que es posible que la persona are en el momento de arar. Entonces,
¿Qué significa que el individuo pronuncie esta oración por la mañana y por la tarde? Rabí Ismael, que mira desde el aspecto general, dice que es suficiente con que la masa pronuncie la oración por la mañana y por la noche. Pero Rabí Simón Bar Yochai dice que con solo pronunciar la oración no es suficiente, porque aquí la kavaná, intención, es lo principal durante la oración, mientras que para Ismael la intención juega un papel que es secundario. Y esta es una enorme diferencia, como con la masa se aprende Torá y como lo hace el que lo aprende una persona individualmente Torá. La masa solo lo hace sin la kavaná, sin la intención, porque para elevar la kavaná se necesita una preparación especial que solo se consigue aquí en la Cábala. O un alma tiene que estar dispuesta a ver la Torá bajo otra luz. Tiene que ser lisma en su nombre. Tiene que ser ya un poco algo en nombre de nuestro Santo Creador. Mientras que la masa lo hace en lo lisma, no en su nombre. Por supuesto que esto también significa que el Creador es bueno, y etcétera. Pero ellos esperan una recompensa, lo cual por supuesto que está permitido. Línea 42. Y debido a esto, siempre hay que distinguir entre la masa y el individuo. En hebreo, entre la masa y el individuo, que puede traducirse por lo general y lo particular. Podemos ver que uno pertenece a la masa y el otro al individuo, solo con respecto a la actitud interior y no a las relaciones sociales. En las relaciones sociales somos todos iguales. Hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, uno tiene cierta posición, ya me entienden, pero en principio tenemos los mismos derechos y somos lo mismo. Pero en la cualificación interna existe lo general y existe lo particular. Y es posible explicar que la masa, o sea, lo general, se denomina conocimiento del sentido común, el sentido común, y que el individuo o el particular en uno, las personas pertenecientes a lo particular, se dice que tienen el conocimiento de la Torá. ¿Y qué significa el conocimiento del sentido común? Esto significa, y este es mi aporte a lo que se dice, que es alguien que lo hace todo para el interés propio. También estudia Torá, pero para el interés propio. Y no hay nada malo en esto, pero todavía es un modo de aprender Torá como lo hace la masa. Y los otros, los individuos que estudian Torá, lo hacen con una intención por la cual siempre tratan de mirarse, pero a sí mismos, en su ser. O sea, que se corrigen a sí mismos, que se comprometen en una batalla con sudor dentro de sí mismos para socavar su interés propio, mientras estudian Torá, o que tratan de convertir su interés propio o en hacerlo por el bien del nombre, que es llamado Da'at HaTorá, conocimiento de la Torá. Entonces uno toma la opinión de la Torá, no su propia opinión. ¿Me entienden? Línea 48. Y la interpretación del conocimiento del sentido común es que cuando alguien compra una casa, se dice que ésta le pertenece a él y a nadie más. Y lo mismo sucede cuando alguien quiere un objeto pequeño y cuando se pregunta uno al otro a quién le pertenece este objeto o cosa. Él mismo le pertenece a la persona que lo tomó en posesión a través del esfuerzo. Entonces tiene que ser suyo. Y el nombre de la persona es el del objetivo. Está tratando de conducirnos a alguna parte. Al principio del artículo hablamos sobre lo general y sobre lo particular, o sea, de la masa y del individuo. Línea 4. Y también en el servicio del Creador. Sabemos que el servicio al Creador es hacernos afines a las leyes del universo. Y de este modo prestamos servicio y jalamos todo el bien hacia nosotros, tal como está predestinado en el plan de la creación. La persona otorga su esfuerzo y quiere un pago a cambio de eso. Preste atención que en hebreo no está escrito poner el esfuerzo, sino
otorgar el esfuerzo. También nosotros utilizaremos la combinación de palabras en nuestro lingüístico, que es de esperar algo a cambio. Parece que la recompensa que espera recibir es llamada en su nombre. Y ésta desea obtener una recompensa en nuestro mundo y una recompensa en el mundo por venir. Parece que todo entra en su territorio o en su posesión, que es el propietario, Baal Bait, que tiene dos significados, y por un lado el propietario y por el otro lado el casero, de todas las cosas que él posee por medio del esfuerzo. Aprenderemos que la opinión del casero significa que la persona todavía tiene y experimenta su propio territorio. Sí, existe el creador, pero yo también. Y también yo tengo mi propia casa. ¿Qué significa mi propio territorio dentro de mí mismo? En el que nadie puede entrar. Este es mi territorio, y ningún rey puede entrar en mi territorio respecto al creador, pero nadie puede entrar hasta aquí y no más. Esta es la opinión de la masa. Línea 7. Él nos lleva aquí paso a paso a la cualificación de la opinión de la Torá. Alguien que lo hace por el Creador. Esto significa que esta persona es consciente de su propio crecimiento espiritual, mientras que las otras lo hacen con manos y pies, lo cual significa que toman todo pero en una forma literal, como si fuera un cuento. Por supuesto que se pueden encontrar ambos en una persona en particular, esos dos aspectos. Cada uno de nosotros abriga en su interior deseos que pertenecen a la masa o a la opinión de los caseros dentro de la opinión de la Torá o la opinión de los individuos. Esto solo puede ser realizado a través de la luz, de la Or, de la Torá, y a través del esfuerzo con sudor y la actitud de hacernos afines a la luz, Or. Y estas personas son llamadas conocimiento del sentido común, porque el conocimiento que ellos comprenden es no hacer nada que no sea para su propio interés y beneficio, ventaja o uso. Esto significa que hay allí propiedad de las cosas. Entonces nos dice que cuando pueda tener la propiedad de algo, no importa lo que haga, entonces lo hará, no de otro modo. Es muy normal en este nuestro mundo que no hay nada de malo en esto, pero en lo espiritual, por supuesto, esto es diferente, en el contexto de la eternidad, en la meta eterna. Esta persona todavía no se ha desarrollado. Y dice, entonces la propiedad que esperan es algo que pueden lograr a través del esfuerzo. Y cuando se dan cuenta de que no lograrán nada para su propio beneficio, entonces no tienen voluntad de esforzarse. Y esto es llamado el amor propio o la opinión del sentido común. Línea 12. Lo cual no se puede decir acerca de los individuos que son llamados conocimiento de la Torá. Vemos que la masa o la opinión de los caseros no hace nada excepto para su propio beneficio o recompensa en este mundo o en el mundo por venir. Pero en este párrafo ahora se está refiriendo a los individuos, Prat, que adoptaron la opinión de la Torá. Esto significa que todas esas personas que tienen propiedad privada tienen conocimiento de la Torá. Cuando uno expresa su opinión por amor a la razón superior, esta persona pertenece a los individuos, porque quiere cancelar su particularidad, como si la anulase, como si no tuviera ninguna realidad propia. ¿Cómo uno puede ascender con esto y esforzarse por esto? Y él dice que esta es la actitud hacia la realización, porque no quiere ser llamado por ese nombre. Este es mi aporte, que él no quiere ser llamado por una cosa como esta. Él se libera a sí mismo de la mortalidad. Es decir, que no desea ser propietario de nada. Propietario significa que tiene un límite, pero límite en lo material. Entonces la persona es como si atontara una parte de su interior, que la mata, que traza un límite en sí mismo. Hasta aquí y esto me pertenece, y no voy a dejar esta parte. Malhut de Malhut, ser iluminado a través de la luz.
porque de este modo desea despojarse de su amor propio, que no hay otro modo de quitarse su amor propio que renunciar a toda clase de pertenencias en su interior para liberarse de cada cosa e idea en este mundo que no pertenezca a la eternidad, para que no tenga que preocuparse por nada, sino solamente para entregarse totalmente al Creador. Anularse uno mismo por el Creador significa que uno se pone en afinidad con lo eterno. Sacrificamos nuestro ego, nuestro amor propio que se interpone en nuestro camino a la felicidad, nuestra realización y no lo que la religión nos dice que nos sacrifiquemos, por ejemplo, para su prójimo, por su país natal. Que no nos obstinemos y nos atemos a pequeñas cosas y nos apropiemos de ellas para nosotros, mientras el mundo entero es penetrado con la misericordia del Creador. Y quedamos adheridos a esas cosas, y con eso nosotros atraemos el din, el juicio, hacia nosotros mismos, ya que hay discrepancia con las leyes del universo. Y esa es toda su meta, anular su propio territorio de usted, su propia posesión. En el lenguaje sagrado es el reshut, significa tanto territorio como propiedad. Y él desea que solo exista una autoridad, que es la autoridad del Santo bendito sea él. Porque cuando me uno con aquel que vive por siempre, recibo vida a través de hacer mis esfuerzos naturales, desvíos de lo mío con respecto a las leyes eternas y perfectas del universo, que es el territorio del Santo bendito sea él, que no desea que haya dos autoridades, sino una sola. Presten aquí atención a cómo nos conducen al texto verdadero. En nuestras clases previas siempre hemos hablado de yo y el Creador, y esto ya es de gran comprensión. También una gran sumisión cuando uno dice yo y el Creador. Pero ahora dice que eventualmente tiene que llegar a una fase en su propia conciencia de usted, en su sabiduría, por lo cual uno reconoce que solo hay un territorio único, el territorio de lo eterno, y que uno se adhiere a él. Uno se fusiona con ese único territorio del Creador. Solo este es el camino a la perfección. Y cuando recitan el Kiryat Shema, que esta es una realidad, la oración más importante que proclama la unidad del Creador. Cuando recita el Kiryat Shema, tiene la intención correcta al decir, escucha, oh Israel, Hashem es uno. La intención de que solo hay un propietario en el mundo y quiere abolir su propiedad privada para que solo esté él, el Creador, que es único, uno e indivisible. De modo que el Creador es una unidad completa, unidad en uno. Diferentes fenómenos, diferentes manifestaciones, diferentes combinaciones de poderes, pero todos ellos están en el uno superior, absoluto, y esto se denomina el conocimiento de la Torá interior, puesto que los sabios dijeron, en la Brajot, que ellos estudian Talmud y Misná. Nosotros, al mismo tiempo, estudiamos toda la Torá, mientras estudiamos aquí el Eshelabei Hasulam, que no hay palabras en la Torá que sean sostenidas firmemente, porque se quitan la vida por ella. Extraño. ¿Qué quiere decir cuando alguien se quita la vida con las palabras de la Torá? Que sólo aquellos que se permiten morir con las palabras de la Torá, sólo ellos se vuelven resistentes a la Torá. Esto es muy especial, porque también estudié el Talmud, y cada día me sentí lleno de conocimientos, como si hormigueara su cerebro. Y uno siente como si creciera con el día, porque uno recuerda cosas. Su cabeza se pone más pesada, toda su actitud se hace más pesada, mientras que la Kabbalah investiga el estudio interior. Entonces pasa que, como si uno estuviera tan hambriento de esto, que uno sigue comiendo, pero no pierde su apetito que tiene, y quiere comer más y más. Es como que cae esto en alguna parte de uno, pero no se sabe dónde. No tiene que recordar nada, vive dentro de usted.
Este es un modo completamente diferente de aprender, un modo diferente de experimentar. Lo que cuenta es el proceso del aprendizaje y no algo que uno analiza después de haberlo estudiado, porque lo va a sacar de contexto. Lo puede comparar con el acto de comer. Uno saborea y experimenta el alimento que come y lo traga. Uno no analiza el alimento después de haberlo comido. No, después de haberlo comido, no. También tiene que saber que al comer usted alimenta tanto la parte física, ya que el ser humano consiste en dos: la parte física y la parte espiritual, la eterna, la parte eterna. La parte física es temporal, pero tenemos ambas, y uno tiene que alimentar a ambas. Entonces comemos cada día, y no omitimos eso. Su café diario, el desayuno, la cena. Uno no prescinde de eso. Esto es exactamente igual con la parte espiritual. Si una persona no alimenta su parte espiritual, la hace sufrir muchísimo. Si no, va a la basura, sino que va a quedar sepultado. Ya no funciona dentro de usted esto. Bueno, estamos en la mitad de la segunda línea. Y dice, y esto se denomina la opinión de la Torá. Cuando alguien cede su territorio a favor de lo eterno, a la verdadera realidad. En realidad, todo esto se reduce a su propia realización. Y eso significa que uno acaba con su amor propio. ¿Lo ve? Nos dice que las palabras de la Torá acaban con su amor propio. Y solo entonces la Torá permanece resistente y viva. Eso es lo que nos dice. Y no que alguien que estudia mejor, puede recordar mejor, tiene más conocimiento y etc. Si él todavía alimenta, aún así con ese conocimiento que tiene, su amor propio, no está haciendo nada ante los ojos del Creador. Entonces tiene la opinión de los caseros. Él, por supuesto, aprende bien, pero para su ego, para sí mismo. Línea 23. Se deduce de esto que lo individual y el conocimiento de la Torá son uno. Es uno. Es lo mismo. Esto significa que se trata de lo que uno hace para lograr la adhesión, unidad, que es llamado de acuerdo con la cualidad. Entonces, ser afín con la cualidad se denomina fusionarse. Y la renuncia al amor propio. Pero todo su esfuerzo para anularse y borrarse uno mismo tiene que ser para el Creador. Y en tanto la persona siente que todavía está sumida en su amor propio, a pesar del hecho de que cumple con la Torá y con las mitzvot con precisión, él no puede ver que él es completo, que está en Salem, en su servicio, en su trabajo espiritual, que él podría decir que hace el trabajo para sí mismo, o para el Creador, que es lo mismo. Es el servicio perfecto, porque todo lo que él hace todavía desea que entre en su propiedad. Entonces la propiedad es llamada la opinión del sentido común. Y no hay una diferencia para él que tenga dos territorios. Un territorio para el Creador y un territorio para sí mismo. Así que él también resiste al Creador. ¿Recuerda la historia que he contado acerca de Jefez Haim, el gran rabí, que vivió en el año 1838 hasta el 1933? Él tuvo solo un hijo, y ya era un hombre mayor. Cuando su hijo falleció, él fue al cementerio para enterrarlo, y todos sus estudiantes, que lo conocían muy bien, cada gesto de él, vieron que él no derramó una sola lágrima en el funeral de su hijo. Pero durante el descenso del cuerpo de su hijo a la sepultura, parecía que su rostro resplandecía. Empezó a brillar de amor, alegría y gratitud, y sus estudiantes no lo podían comprender. Era todo un gran rabí, y ellos no lo podían comprender. ¿Cómo podría ser eso? ¿No tenía corazón el rabí? Y al cabo de un momento se puso aún mejor, y los judíos se afligen durante una semana, cuando él había reanudado su vida diaria. Sus estudiantes le preguntaron, Rabí, ¿qué fue de todo eso? Cuando su único hijo estaba siendo descendido a la sepultura, vimos que su rostro brillaba de felicidad. Le respondió que toda su vida había dicho el Shema Israel, escucha, oh Israel, el Creador es uno. Esta es la oración más importante cuando el judío, me refiero a todo aquel que se esfuerza para ser afín con las cualidades del Creador,
por lo cual en ese momento renuncia a todo. El judío en ese momento necesita renunciar a toda su vida en aras de la unidad con el Creador. Él se mata a sí mismo al 100%, desde el interior, por el bien del Creador. Entonces el rabí dijo que él había pronunciado la siguiente oración toda su vida. Shema Israel, escucha, oh Israel, el Creador es uno, y amarás al Creador con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijo que siempre había sentido que no podía cumplir con esto, porque él sentía que había una parte pequeña en su corazón que amaba a su único hijo. Y ahora veía que su hijo le había sido quitado, y entendió que finalmente pudo realizar una plegaria, en forma apropiada. Esta es la grandeza sin precedentes, y esta es la opinión de la Torá. De modo que le demostró a sus estudiantes, el gran jefe Jaim, que también su nombre, su mote, significa aquel que desea vivir apasionadamente. Así es que les dijo a sus estudiantes que él vio en ese momento, con todo su corazón y con toda su alma, la unidad. Y esta es la opinión del Prat, del individuo. Esta es la opinión de la Torá. Seguimos con la lección 7. Página 4, línea 29. Habíamos terminado la lección anterior con el asunto de alguien que tenía la sensación de que tenía dos territorios dentro de sí. Dos. Esto significa que en su interior siente que por un lado existe él y que por otro lado existe el Creador, pero por separado. Y ahora continúa Baruch Aslak. Entonces es capaz de dar una oración que es verdadera. ¿Lo ve? En hebreo se dice dar una oración. Es importante conocer cuáles son las palabras que se utilizan. Entonces cuando uno experimenta esta dualidad, ese ya es un buen momento. En verdad ya es un progreso, porque sólo entonces se puede dar la verdadera oración. Vamos a traducirlo como dar, para que podamos sentir el poder de la palabra. Dar una oración. Desde los muros de su corazón, que significa desde lo profundo de su corazón. Pero en hebreo se dice desde los muros de su corazón. Y en su oración pide que el Creador le permita salir de su propio territorio, de su propia posesión, y que le permita entrar en el territorio del Santo, bendito sea Él, Akadosh Baruj Hu. Akadosh es el Santo, y Baruj Hu significa bendito, y Hu es Él. También en este nombre tiene un significado especial en poder. Esto quiere decir que entonces puede empezar a sentir que solo existe en el mundo el territorio del único. Este es nuestro problema, que no podemos experimentar esto. Y todo es anulado por el Santo, bendito sea Él. Por el Creador, por la vida eterna. Y por lo tanto existe una educación especial para la masa. Es decir, una educación separada para la masa y otra educación para el individuo. Ser individuo significa que uno se experimenta como individuo, no por orgullo o arrogancia, sino que siente que el camino de la masa ya no es para él. ¿Por qué? Es así. No se pregunte por qué. Porque me siento más relacionado con la educación del individuo. ¿Por qué? ¿Por qué me siento más relacionado con la educación del individuo? Porque es la manera por la cual una persona admite que solo existe el territorio del Creador, solo el del Creador. Línea 32. Sin embargo, tenemos que entender por qué se le enseña a la masa por el camino de la perfección. A la masa se le da el camino perfecto, se le dice qué hacer, y ésta se siente perfecta. Pero he dicho que esto se refiere a los deseos no corregidos de la persona individual que trabaja sobre sí misma, debido a que el individuo también tiene deseos y aspiraciones que todavía no están corregidas. Entonces, siempre tenemos que verlo en la perspectiva de una persona. A veces ayuda a dividirlo, observando desde el punto de vista general, por el cual uno tiene a la masa y a los individuos. Por otro lado, tenemos el punto de vista particular, por el cual todo se encuentra en una persona, tanto los deseos de la masa como los deseos del individuo, todo junto en uno.
Esto significa que todo lo que hacen, la masa, tiene perfección. ¿Lo comprende? Él hace lo que está escrito y se siente perfecto, pero lo hizo sin tener la intención correcta. Por supuesto que tenía una intención, pero la intención de obtener una recompensa en este mundo o en el próximo. Mientras el individuo progresa en forma gradual y se separa de las recompensas, solo entonces se puede recibir las mayores recompensas. Por supuesto que esto es estructural, no se puede hacer en una noche. La persona tiene que trabajar muy duro para llegar a este punto. Hay un tema muy interesante. A veces parece como si el Zohar contara una historia, pero en tanto los poderes es algo estructural. El Zohar cuenta acerca de Rabí Yudá, uno de los 10 sabios que escribieron el Zohar. Él vivía en algún lugar de Israel y tenía allí una escuela, similar a nuestra escuela. Pero él era un gran rabí. Entonces un día un joven, que no estaba casado, se acercó a su escuela y le pidió ayuda. Quiero aprender Torá, porque quiero hacerme rico. Tenía razón, y sabía que uno podía hacerse rico gracias al estudio de la Torá. Por lo tanto, también podemos ver en nuestro mundo que cuando alguien estudia Torá con una intención determinada, puede hacerse rico. También puede ver esto en los Estados Unidos. Todo depende de lo que uno quiera, ¿me entienden? Es interesante que se mencione este ejemplo en el Zohar. Entonces Rabí Yudá le respondió, siéntate y estudia. Yudá no le dijo que esa no era una buena intención. Cuando alguien está todavía en estado de aprender para recibir una recompensa, uno tiene que aceptarlo también. Tiene que aceptar esto de su estudiante. No tiene que decirle esto a él, porque si éste fuera perfecto, no necesitaría su ayuda. Así que empezó a estudiar y después de un tiempo le preguntó al rabí por qué todavía no era rico. En aquellos días, cuando un rabí tenía un problema, iba a una habitación aislada, donde pudiese meditar en solitario, sin prisas, sin presiones, para obtener una respuesta a toda costa. Entonces se separaba del resto y obtenía una respuesta desde arriba. Por supuesto, en sí mismo se le dijo, no lo despidas, porque se va a convertir en un gran hombre. Permítele estudiar en tu escuela. Esto le fue dicho desde arriba, pero no le dijeron el por qué, no en detalle. ¿Por qué no? Porque la persona tiene que hacer el esfuerzo por sí misma. Se le dijo lo que iba a suceder, pero él tenía que darse cuenta de esto. Tenía que ser el vínculo activo. Si uno escucha esta voz y trabaja sobre sí mismo, también le va a ocurrir. Puede ser el camino más corto o el más largo camino, con muchos trayectos secundarios. Uno puede dirigirse hacia su punto final directamente, o a través del sufrimiento. Todo esto va a depender de usted, del que escucha. ¿Y cuán consistente sería uno para conseguir el consejo? ¿Cuán consistente? Al igual que con Jonás, un gran profeta, al que le fue asignado ir a la ciudad asiria de Nínive, fuera de Israel. Tenía que asistirlos, ayudarlos e instruirlos, porque estaba en el punto de la destrucción si no se arrepentían. En esa época Nínive era una gran ciudad, una metrópolis. Toda la ciudad tomó esto en cuenta y todos los ricos se arrepintieron, porque la ciudad fue salvada. Pero Jonás huyó al borde de un barco. En el camino hubo una tormenta que lo arrojó por la borda, y fue tragado por una ballena, y allí se arrepintió. Después fue devuelto a la playa y regresó a Nínive para completar su tarea. Mucha Torá. La Torá nos proporciona una gran cantidad de eventos, de modo que él no era capaz de escapar de la tarea que le había sido encomendada desde arriba. Pero por supuesto, la contribución de la persona también cuenta. Desde arriba se dice lo que tenemos que hacer, a pesar de que no nos sintamos bien. Antes solo estudiábamos una vez por semana y un poco durante la semana. Y ahora de repente tenemos que estudiar todas las noches. ¿Se siente mejor? Pues no. Es agotador, es extenuante. Pero sin embargo, lo estamos haciendo. De modo que Rabí Yudá abandonó su habitación y se acercó al joven que quería hacerse rico. Fue advertido de que no lo despidiera. Más tarde entró en la escuela otro hombre, que le contó al rabí que era muy rico. Su padre le había dejado 13 copas, todo por supuesto en lo espiritual, pero también sucedió en la vida real, en paz. Oro de muy alta calidad, de platino, pero mucho más caro, lo mejor que existe, y le mostró una copa.
Este hombre era rico, pero sabía que la persona también tiene que aprender lo espiritual, la Torá. Era rico, pero no rico en Torá. Está escrito que si uno no puede estudiar, por ejemplo, si es un hombre de negocios, si tiene una vida muy ocupada en la política y etcétera, entonces tiene que encontrar a alguien que pueda estudiar por él. Usted le paga, se hace un contrato profesional por el cual él estudia día y noche, y ambos comparten la Torá. La persona rica sostiene a la otra que estudia la Torá para sí y para quien su auspiciante. ¿Cómo puede darse esto en nuestro mundo? Si se llega realmente a un acuerdo, es posible que otra persona estudie por usted. Nada desaparecerá en lo espiritual. Si se alcanza un acuerdo, entonces va a ocurrir. De modo que este hombre rico vino a la escuela y le dijo a Judá que quería estudiar Torá. Quería encontrar a alguien que pudiese estudiar Torá para él. Pero una parte le tenía que serle dada a él. No es suficiente con ser rico sin Torá. ¿Por qué? Cuando alguien muere y su alma se libera, se le pregunta qué ha logrado en la tierra. Todos los bienes materiales quedan atrás y ya no son suyos. Entonces, ¿qué quedará de él? De modo que recibe una parte de la Torá, porque hizo un acuerdo con alguien. Entonces Rabí Judá se dirigió al joven y le dijo que él podría estudiar Torá para otra persona. Por supuesto que aceptó, porque quería hacerse rico. El hombre rico le dio una copa y comenzó a estudiar Torá por él y por el dinero. Y por supuesto, un día, después de haber estudiado Torá durante un tiempo, el rabí vio que este joven, llamado Yoshi, estaba llorando. Entonces le preguntó, ¿qué te ocurre? Por aquel entonces ya había aprendido mucho. Y Yoshi tenía la sensación de que por estudiar Torá, de esta manera estaba renunciando a su vida y a la verdadera riqueza en la otra vida. Ya sea que estemos aprendiendo acerca de la línea derecha o de la línea izquierda, siempre hemos dicho que la línea derecha es lo que llamamos misericordia, el amor y la eternidad, mientras que la línea izquierda es Jokmá, sabiduría, el din, el juicio, pero sin misericordia. Quien se esfuerza por hacerse rico en nuestro mundo tiene una vida muy dura. Puede verse en su rostro que es como una roca. Está trabajando en forma deliberada sobre su sufrimiento. También Yoshi, que quería hacerse rico a través del estudio de la Torá, se dio cuenta de algo, que le faltaba el mundo por venir. ¿Y qué significa esto? Que él quería hacerse rico a través del estudio de la Torá, y por eso tenía su propio territorio próximo al territorio del Creador. Esto era lo que lo desgarraba, de modo que estaba llorando, y entonces Rabí Judá entendió que finalmente estaba preparado para trabajar en el nombre del Creador, que quería recibir sin esperar una recompensa a través de la Torá. Había empezado a estudiar Torá para enriquecerse y estudiar Torá. La luz de la Torá poco a poco lo había transformado. Cuantas más recompensas obtuvo, más comprendió lo maravilloso que es trabajar sobre sí mismo sin recibir recompensas visibles. Entonces llamaron al hombre rico, y desde entonces fue llamado Rabí Yoshi. Al principio, cuando empezó a estudiar, Judá le había dado un nombre diferente, Yoshi ben Pasá, hijo del platino. Como ya hemos dicho, la intención también está grabada en el nombre. Entonces, cuando uno recibe un nombre extra desde arriba, esto es parte de su destino. Cuando alguien quiere hacerse rico, también es iniciado desde arriba que él se haga rico como una fase de su desarrollo. Entonces estaba llorando, porque se dio cuenta de que no quería estudiar Torá por una recompensa, porque entonces tendría su propio territorio. Entonces llamaron a ese hombre rico, y Rabí Yoshi, de allí en adelante, fue llamado Rabí, no importa si había recibido un certificado o no. ¿Cuántos rabís tienen una certificación? Sino que desde arriba fue llamado Rabí. ¿Por qué? Porque en el momento en que alguien empieza a trabajar sin esperar una recompensa, desde arriba es visto como un rabí. Pero cuando alguien todavía pide recompensa, entonces no. De modo que convocaron al hombre rico y le dijeron que tomara su copa nuevamente, pero que se le daría más que la mitad. Porque todo lo que aprende en el Zohar da poder. No está estudiando palabras, sino poderes que se elevaron a través de la Torá en Rabí Yoshi, y todas las correcciones que realiza, esto también le será dado a la otra persona en el mundo por venir,
cuando ambas almas se separen de sus cuerpos. Luego se van a unir las partes que han aprendido de él. Más de la mitad de la Torá será transferida a la otra alma. Esto nos resulta difícil de entender, porque todavía estamos atrapados en nuestros cuerpos. Él también le pidió al hombre rico que le diera la copa al pobre. Esta era su condición. A partir de ese momento, Rabí Yossi empezó a hacer grandes progresos y pasó a la historia como Yossi ben Pasá, hijo del platino. Se convirtió en un gran sabio, y también sus hijos se convirtieron en grandes cabalistas. Así que esta es la historia de alguien que en un principio quería hacerse rico, pero que después se dio cuenta de que el placer más elevado y más grande es el conocimiento de lo eterno. Entonces de repente ya no se necesita las recompensas, las puede regalar. A través de esto él había obtenido un territorio con el Creador. Es muy bueno experimentar momentos de ser uno con la eternidad. Esto es que en un momento determinado del día, las longitudes de onda de uno se corresponden con las longitudes de onda de la eternidad. Y esto sucede a plena luz del día, y no en un sueño ni en una visión. Un cabalista, una persona que trabaja sobre sí misma, no necesita de visiones. Uno puede hacer esto cada día de su vida. De esta manera su nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando uno tiene un día ocupado y etcétera, si tiene que trabajar, que hacer cosas, aún así tiene que encontrar un momento en el día para trabajar en lo eterno, para hacerse afín a lo eterno. Bien, entonces la masa es educada en la perfección. Haga esto y haga aquello y obtendrá una recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Que incluso Rabí Shimon Bar Yochai, que era más estricto en su posición que el Rabí Ismael, porque ya hemos explicado que Rabí Ismael dice que uno tiene que hacer literalmente lo que está escrito en la Torá, mientras que Rabí Shimon Bar Yochai hace hincapié en el trabajo individual y en la intención correcta, que dice que es posible que la persona are en el momento de arar. Esto significa que realice el trabajo individual y no únicamente para la masa. Entonces, ¿qué es lo que significa la Torá para él? Todavía Rabí, el autor del Zohar, dice, incluso cuando la persona diga, escuche Israel, en la oración de la mañana y de la tarde. Es una breve oración que proclama la unidad 2 veces al día. Entonces dice que en la oración de la mañana y de la tarde, de esta manera se cumple con la mitzvah dada desde arriba, que la Torá no abandone tu boca. Tenemos que hablar de lo eterno cada día. También hay una indicación de que leer solo con los ojos no es suficiente. Recuerden muy bien esto. Por ejemplo, cuando leí el Zohar, siempre leí con mis labios, susurrando un poco. De este modo, uno no molesta a nadie. Trate de hacerlo usted también, porque leer con sus labios también significa hacer un zibuk, una unión. ¿Y por qué dirá? 2 elementos de su paladar se tocan cuando pronuncia las palabras y luego esto sale hacia afuera. El habla nos ha sido dada para que la usemos. No mire solo con sus ojos, eso no es suficiente. Solo para lo espiritual, y no estoy hablando de cierta información en nuestro mundo. Pero por lo eterno, uno tiene que pronunciarlo con sus labios. Esto también lo llevará al estado de la hora usted. Cuando solo lee con sus ojos, puede estar en cualquier lugar, pero cuando lo pronuncia, esto lo obligará a usted a permanecer en el ahora. Y esto es muy importante. Traten de hacer esto. En voz muy baja, nadie tiene que saberlo, pero tienen que pronunciar las palabras en voz baja. Por eso nos dice, que no abandone tu boca. Esto es como si hubiera cumplido con el versículo, lo pronunciarás de día y de noche. Esto confirma que se siente y se tiene que pronunciar en voz baja, no tiene que ser fuerte, y esto es muy importante. De modo que él enfatiza en la posición de Rabí, quien escribió el Zohar, acerca de la importancia del trabajo interior como lo hace el individuo y el punto de trabajo de la masa. Debido a que la persona no puede ser arrojada a las profundidades desde el principio. Una persona no puede trabajar desde el principio por el Creador. Tiene que trabajar poco a poco sobre sí misma y llegar a esta fase.
Hay personas que estudian la Torá durante 50 años y todavía lo están haciendo por su billetera y también por otras cosas, aunque tiene que ser al revés. Línea 37. Estamos llenando nuestra copa de platino gotita a gotita. No vamos a explicar todo en detalle. Solo traten de escuchar y su interior va a entender el contenido. El pasaje acerca del pobre y el rico es muy importante. Si trabajamos sobre nosotros cada día, vamos a crear en nuestro interior un nuevo sistema. Sin embargo, la masa debe de adherirse a la Torá y a las mitzvot. No importa cuál sea la intención que tengan. Al principio se deben adherir a esta, y podemos ver una ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza se corresponde con las leyes del universo, de lo espiritual. Y vemos que Hok, que significa la ley que es eterna e inmune, y vemos que la persona no es capaz de hacer nada si no ve avances en sus actos. Está diciendo que esta es una ley de la naturaleza. Por lo tanto, es importante para nosotros ir por encima de las leyes de la naturaleza. Porque esto es lo que dice la naturaleza. Si no puedo ver ningún progreso, no soy capaz de hacer nada. Porque no va a recibir una recompensa. Y puesto que la masa sigue la opinión del propietario, la opinión de la Torá y la opinión del propietario. Propietario significa que está haciendo todo pero para sí mismo, para recibir una recompensa. O sea que él estudia Torá por los premios y está haciendo un trato con el Creador. Una persona se dice a sí misma, si voy a la sinagoga a la mañana o a la iglesia, mis hijos van a tener una buena vida, van a ser ricos y tal vez yo vaya al mundo por venir, y etcétera. Esto es lo que nos está diciendo acerca de la masa. Y un propietario es un dueño de una casa y tiene un territorio que es propio. Se beneficia con ella y no permite que nadie entre en su casa. ¿Lo ve? No hay nada malo en tener una casa en nuestro mundo. Se trata aquí de lo espiritual. Si tiene una casa o un yate, el punto es que uno aprende a aceptar que hay solo un territorio. No importa lo que tenga, esto le es dado. Pero uno tiene que aceptar que el Creador es uno, que solo existe un territorio y que usted es su gerente. Usted tiene que administrar su propiedad, la del Creador. Por lo tanto, las personas ricas, si son conscientes de esto, donan dinero. Es obligatorio. Ellos sienten que tienen que hacer esto. Y si le dijeran que también existe la opinión de la Torá, no entenderían de lo que está hablando. ¿Ve lo que nos está diciendo? Cuando uno le dice a alguien que pertenece a la masa y también a alguien que no pertenece a la masa, porque todo está en una sola persona. Entonces esas personas no lo entienden. La opinión de la Torá significa que la persona hace el esfuerzo para llegar a la Kavaná, a la intención correcta para estudiar Torá por el Creador y no por otras razones. Pero para alcanzar este punto uno tendrá que crecer. Puede ver que en nuestro curso he subrayado esto desde el principio. En el pasado los hombres sabios estudiaban de otra manera. Tenían que encontrar esto por sí mismos, pero paso a paso. Entonces el tiempo no estaba maduro aún. Pero en nuestro tiempo podemos hacer inmediatamente que una persona sea consciente de esto sin darle esperanzas superiores. También vimos esto con Rabí Yossi, quien quería aprender por dinero. Rabí Yudá le permitió estudiar en su escuela, porque toda la intención proviene desde arriba del Creador. Tal vez su intención cambiará después. Por tanto, yo nunca le pregunto su intención, por no hablar del grupo que solo viene los jueves y no estudian de noche. Su intención viene de arriba. No es mi tarea cuestionar esto, aunque no sepa por qué está haciendo esto. ¿Lo entiende? No importa por qué está haciendo esto. Si quiere hacerlo, entonces hágalo. Pero la intención no importa. El objetivo final es la salvación completa, la unidad completa con las leyes del universo, y esto lo llevará a realizarse usted y toda la creación. Todo se trata de esto. Línea 40. Dice, ahora va a explicar el último párrafo en detalle, que la masa no entendería si le dicen,
hazlo sin esperar la recompensa. Ellos piensan, ¿cómo se puede trabajar sin recibir nada a cambio? Esto también nos concierne. ¿Quién puede decir que puede trabajar sin esperar absolutamente nada a cambio? Nadie, pero todavía estamos tratando. Y cuanto más rápido lo hagamos, más rápido vamos a progresar. Porque esto se parece a una persona que solo habla hebreo y le hablan en inglés. Por supuesto que no va a entender una palabra. Lo mismo sucede con la opinión de los propietarios, que solo entienden el lenguaje del amor propio. Mire cómo está explicado esto en el lenguaje simple. La masa solo conoce un lenguaje. Recuerden esto muy bien. Por supuesto que no entienden otro lenguaje, es decir, el lenguaje del dar, el lenguaje del altruismo. Ellos solo entienden un lenguaje. ¿Qué gano yo con esto, haciendo esto? Cuando voy a una sinagoga o a una iglesia, solo hay una cosa en su mente. ¿Qué gano con esto? Quizás nada material, sino una gran sensación, un momento agradable. Todo para uno mismo. ¿Me entienden? ¿Ve lo que estamos aprendiendo? Esto no se puede encontrar en ningún otro sitio. Esto es un desafío, superar sus aspiraciones humanas. Tiene que aprender a dar. Esto no significa solo en lo material, sino también una parte de usted mismo, su ego, su amor propio. Aprenda usted paso a paso el otro lenguaje, el lenguaje del dar, porque todo el mundo conoce el lenguaje del recibir. Todas las personas, los animales, las plantas, entienden este lenguaje desde que nacen. El lenguaje del amor propio, por supuesto, que no hay nada malo en este lenguaje. Estamos hechos para recibir. El punto es que podemos superar esto. Entonces vamos a ser como el Creador mismo, y no como niños que solo quieren recibir, porque uno nunca tiene suficiente para recibir. Nadie. Esto siempre nos atrae, nos tienta. Cuanto más tiene, más quiere. ¿Con cuál el hombre se detiene? Este continúa hasta que sufre un ataque al corazón y entonces se ve obligado ya a parar. He visto muchas personas a las que les sucede esto. Tuvieron problemas cardíacos y se les recomendó dejar de trabajar. Durante un tiempo se toman un descanso y una vez que se sienten mejor, empiezan a trabajar nuevamente, mientras que esto debería de haber sido su salvación. Un ataque al corazón, una hernia o otra enfermedad que sobrevenga, si alguien no responde adecuadamente a ella, entonces algo malo tiene que suceder. Dios no lo permita. Así, después de tomarlo con calma, empieza a recuperarse y se puede ver en su rostro y actitud que aprendió algo de esto. Pero el mal elemento en su interior empieza a perseguirlo de nuevo. Le dice, vamos, ve a trabajar, hay mucho que hacer todavía. Y olvida lo que le sucedió. Y continúa su carrera hasta que le llega otro golpe. Dios no lo permita. Pero esta vez mucho peor, para ponerlo nuevamente en el camino correcto. Recuerden esto muy bien. Trabajen sobre ustedes mismos. Escuchen sus propias ideas que tienen, pero tengan cuidado. Hay una ayuda que se llama memoria. Las ideas e inspiraciones que usted tiene solo son constructivas cuando le llevan a dar más en vez de recibir. Entonces recibirá, pero de una manera kosher, pura. No tendrá ninguna enfermedad, ni miseria y etcétera. Antes, cuando daba sesiones privadas, me encontré con un rabí de Bélgica, un gran cineasta. Él quería tomarlo con calma, a través del estudio de la Torá, la Kabbalah, porque constantemente estaba teniendo nuevas ideas, otra película, una más, otra, y etcétera. No estoy tratando de decir que él debería dejar de hacer películas, pero no apresurarse ni ser atrapado por su mal elemento. De lo contrario, nunca llegará a realizarse, porque él estaba constantemente buscando más y más, mientras que no estaba recibiendo ninguna bendición. No hay bendiciones más. ¿Por qué? El más no tiene fin. Uno está tentado constantemente desde el interior. El elemento malo le va a susurrar que haga siempre esto y aquello y que hay prisa. Pero, ¿por qué? Su mal elemento se beneficia con los deseos materiales. Por supuesto que no todo es malo.
Todo lo que hace la gente en nuestro mundo para la economía es necesario. Aun cuando sea para ellos, también lo hacen por la sociedad y su progreso. Ellos están forzados indirectamente a hacerlo también por los otros. Aun en forma egoísta, también lo hacen por los demás. Un panadero, por ejemplo, que se despierta por la noche a las 3 de la madrugada, al igual que nosotros, para hacer el pan, pero lo hace para sí mismo, para su familia, para su empresa y sus hijos. Sin embargo, él también lo hace indirectamente para los demás, porque la gente necesita pan a la mañana. Nos quedamos en la página 120. Hasta el próximo audio de Rabbi en Kabbalah, Mijael Ben Pesach Pornar.